normales, ¿ok? Entonces podemos observar la secuencia de nucleótidos que existe aquí arriba y sus correspondientes codones codificados, ¿no? ACA que codifica para la tireoidina, AG que codifica para la enzima, AGA codifica para la retina y glicina codificado por tireoidina. ¿Qué ocurriría en una mutación sinónima? Como su nombre lo dice, tú cambias una base, cambias un nucleótido, pero la proteína no se altera porque el aminoácido no se altera. Entonces, en el caso de la mutación sinónima, vamos a ver a la base o al nucleótido mutado de color rojo. Pero observa el impacto en el aminoácido, es el mismo. Porque AGA es sinónimo de AGC, ¿no es cierto? Justamente por la redundancia del código genético. ¿Entiendes? Dos colores distintos codificando para el mismo aminoácido. Ok, eso sería la mutación sinónima. ¿Qué otro tipo de mutación nosotros tenemos que sea de tipo sustitución? Mutación de dissense, o sea, sin sentido, ¿no? Sin sentido, perdón, no, en el sentido equivocado. Seguro que nosotros tenemos es sentido erróneo, ¿no? Un cambio de sentido, dissense. Un cambio de sentido, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a mutación con cambio de sentido. En la mutación con cambio de sentido de tipo conservativo, porque puede haber también mutación con cambio de sentido no conservativo, como su nombre lo dice, tú vas a sustituir en la mutación, vas a llevar a la presencia de otro aminoácido, pero con las mismas características del aminoácido inicial. O sea, arginina es del mismo tipo bioquímico que la glicina, porque ambos son aminoácidos básicos. Sin embargo, la glicina es un aminoácido con cadena lateral más corta, pero continúa siendo básico. Entonces, sustitución con cambio de sentido, sí, pero conservativa. ¿Qué ocurriría en el caso de una mutación no conservativa? En vez de mantener un aminoácido con las mismas propiedades bioquímicas, cambias por un aminoácido con propiedades totalmente diferentes. En este caso, el aminoácido original era arginina, pero el aminoácido cambiado era isoleucina. ¿Cómo nosotros sabemos cuáles son los tipos o los grupos de aminoácidos? Para eso nosotros tenemos esta tablita. ¿Sí? Nosotros tenemos esta tablita, en la cual, por ejemplo, tenemos los aminoácidos con cadena lateral no polar, o sea, hidrofóbicos, ¿sí? Agrupados aquí. Podemos también los aminoácidos que tienen carga positiva, como que es aminoácido básico, ¿no? Glicina, arginina e histidina. Observa cómo entre glicina y arginina tú tienes la característica de que son básicos, pero la arginina tiene una cadena lateral un poco más larga, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo sustituyo un aspartato por un glutamato? ¿Qué tipo de mutación sería? O sea, causa una mutación en el ADN que me lleva a un cambio de aspartato con glutamato. ¿Qué tipo de mutación sería? Eso va a venir en el examen de hecho, chicos. Eso va a venir en el examen. Se les puede colocar, el código genético de nuevo. Les digo ya, cambió de una U a una A. Tú tienes que determinar, me voy a colocar de nuevo una secuencia invertida probablemente. Entonces presten atención, chicos, ya les estoy avisando para que no cometen el mismo error en el siguiente examen, que es el examen parcial. Si ya les estoy, y eso de ahí que no va a valer puntos, entonces ya estamos avisando. Voy a colocar una secuencia invertida y esa secuencia invertida te voy a decir ya, ocurrió una mutación, te voy a decir, en el tercer codón, ya tú tienes que aprender a determinar dónde comienza la traducción. ¿Dónde comienza la traducción? Recuerda, en el codón de iniciación. Okay. AUG. Entonces tú vas a tener que buscar AUG. A partir de ese primer codo, ¿no es cierto? Entonces ahí vas a contar 1, 2, 3, ¿sí? Entonces yo digo, ocurre, te voy a colocar así, ocurre una mutación en el segundo nucleótido del cuarto codón. Entonces tú tienes que buscar ya el primer codón, que es AUG necesariamente, comenzando desde el 5'. ¿Sí? Tienen que hacer eso, pues chicos, tienen que trabajar. Una vez que lo localizan, ya cambió el segundo nucleótido, cambió de una citosina para una adenina. Entonces realizas, buscas en el código genético y dices, ok. ¿Qué pasaría si finalmente
sería un espartato lo que está modificado, o sea, cuando digo ya, colócame el tipo de notación que es que tú conoces el valor de ustedes. Cambio de sentido que conservativo, ¿no es cierto? Estoy sustituyendo un glutamato, que es un aminoácido ácido, por un aspartato que también es un aminoácido ácido. Conservativo es cuando pertenecen al mismo grupo. Cambio esto por esto. Cambio esto por esto, o esto por esto, o esto por esto, ¿no? O cambio esto por esto. Tienen que pertenecer al mismo grupo. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener probablemente dos tablitas, ¿ya? Bien. Continuemos con los ejemplos. Aquí esto lo tenemos que aprender. Estos son mutaciones, tipo sustituciones, ¿ok? Entonces, ya hemos visto mutación sinónima. Mutación con cambio de sentido tenemos dos tipos, ¿no? Conservativa y no conservativa. Pero ahora vamos a ver la mutación sin sentido. ¿Qué quiere decir mutación sin sentido? Por ejemplo, a la lectura de la codificación de A a G, que me da una medicina, yo le cambio por T a G. ¿Y T a G qué cosa era? Rodón de terminación, stop. Entonces estoy insertando con la mutación sin querer un rodón de terminación prematuro. ¿Por qué prematuro? Porque voy a cortar la proteína antes que termine la proteína activa, ¿no? Entonces estoy creando una proteína con menor número de aminoácidos. Mutación sin sentido. Está aquí, mutación con cambio de sentido. ¿Ok? Conservativa y no conservativa. Luego tenemos las mutaciones que son del tipo indels. ¿De dónde viene la palabra indel? In viene de inserción, del viene de deleción. Son el tipo de mutaciones que agregan o quitan, no que sustituyen. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, la secuencia original, ¿sí? Pero, yo te cuento, la secuencia original es esta: ACA, AAG. Ahora mira aquí, ACA, y entre ACA y el AAG tienes una G adicional, o sea, que es una inserción o una deleción. ¿Qué es aquí? ¿Qué es esto de aquí? Esta es una inserción. Por lo tanto, cuando el rimosoma lee los codones, cierren bien. Vale, ACA, GAA, GAG, etc. ¿Qué has hecho? Has cambiado el aminoácido por qué? Porque has cambiado el marco de lectura. Ha habido un corrimiento del marco de lectura. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, tienes ahora una deleción? En vez de poner A, sacas esta A y te queda ACA, AGA, como ves aquí. ACA, AGA. Y la completa original sale. Lo que tienes es una deleción y de nuevo ahora otro corrimiento del marco de lectura. ¿No? Entonces, ACA, AGA, AGINA, GAG, etc. Entonces, esos son los tipos de mutaciones puntuales y sus efectos en la cadena polipeptídica. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el código genético es lo que ustedes van a utilizar, lo que ustedes tienen que utilizar para determinar qué tipo de mutación ocurre, y esta tablita les va a ayudar a hacerlo bien. Les va a ayudar a determinar cuál es el impacto en la proteína. Entonces, aquí solamente mostrando. Cierra bien. Eso. Entonces, aquí solamente mostrando la estructura terciaria, ¿no? Lo que tú vas a tener es una proteína original, cuya secuencia original era GCA. Después de la mutación, cambió para GGA. ¿Ok? ¿Cuál es el impacto en la proteína? Vas a cambiar de un aminoácido que originalmente era alanina, ¿sí? Está presente aquí porque estaba codificado por esta GCA. Vas a cambiar para glicina. ¿Por qué? Porque has cambiado de C para G, o sea, ahora es GGA. ¿No es cierto? También para glicina. ¿Cuál es el impacto? Ambos son aminoácidos no polares. ¿Sí? Aminoácidos no polares. Entonces vas a llevar una mutación de la proteína. ¿Saben qué, chicos? Yo creo que se está valorando porque algunos de ustedes están aquí haciendo algo. Deben estar con el celular haciendo algo. No. Es posible porque cuando salimos, cuando ustedes salieron, se arregló. Realmente se arregló. Entonces yo creo que hay una diferencia de algo ahí. Bien extraño eso. ¿Ya?
estoy conectado, o sea, yo conectado bien. Tiene que funcionar ahora. Entonces lo que estamos viendo a la izquierda es sustitución conservativa y lo que está a la derecha es una sustitución no conservativa. ¿En qué sentido? Inicialmente había una alanina, ¿sí? Luego la mutación se cambió el codón, lo cual llegó a un cambio de alanina. Es un aminoácido hidrofóbico, ácido glutámico, que a partir de ahora es hidrofóbico. El ácido glutámico tiene carga, porque es un ácido. Pero está cambiando de ser totalmente hidrofóbico a ser hidrofílico. Porque si tú tienes carga, vuelves a la sustancia hidrofílica. ¿Okay? Mutación sin sentido. Nosotros tenemos una mutación aquí, ¿sí? En la secuencia normal tiene CCU-AAG. Ok, cada uno tiene su propio, ¿sí? Su propio ARN de transferencia. Pero, recuerda, cuando tú generas una mutación, sobre todo del tipo sin sentido, ¿sí? Aquí cambias de AAG, cambias a UAG. Y UAG es el codón de terminación. En el proceso normal de la síntesis proteica en los ribosomas, el UAG no codifica o no tiene un anticodón, no tiene una ARN de transferencia, porque simplemente lo codifica aminoácido. Lo que sí va a haber definitivamente es la entrada de una proteína que se llama factor de liberación. ¿Liberación de qué? De la cadena polipeptídica, ¿sí? De todo el complejo del ribosoma. ¿Cuál es el efecto de la proteína? Por favor, jálalo bien porque si no es muy probable. El efecto es este de aquí. Mira, aquí como tú tienes la cadena polipeptídica completa, aquí vas a tener una cadena polipeptídica completa. Porque la insertaste con codón de terminación prematuro. Bien, ¿cómo se denominan las mutaciones? ¿Cuál es la nomenclatura de las mutaciones? Dependiendo del nivel en el que se encuentre, en realidad esta de aquí es una nomenclatura de las mutaciones. Si estamos hablando de la mutación a nivel de proteína, la mutación va a ser así. Es una P minúscula, ¿sí? Vas a colocar usualmente el símbolo, por ejemplo, T de treonina, la posición, vamos a decir que es la posición 10 en los aminoácidos, y el nuevo aminoácido A. ¿Ok? Entonces, esto aquí quiere decir treonina, y esto aquí quiere decir alanina. Por favor, no confundan estos nombres. ¿Sí? Estos no son nombres de aminoácidos, no son nombres de base nitrogenada, son dos cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Está todo claro? La parte de mutaciones es bien entendible, ¿no? Es bien simple de entender. Ok. Ustedes habrán escuchado muchas veces que se habla en los términos polimorfismos. Por ejemplo, el polimorfismo se refiere a una mutación, a lo que originalmente en la historia evolutiva de esa especie era una mutación, pero llegó a insertarse en la población como una variante, como una especie de característica, de una variante de una característica. Por ejemplo, polimorfismo con respecto al color de ojos. Tenemos los ojos color café, azul, verde, ¿cierto? Estos serían polimorfismos. Pero inicialmente en la historia evolutiva comenzaron como mutaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre polimorfismo y mutación? La que vemos ahí, ¿no? El polimorfismo está presente en al menos 1% de la población porque ya se inserta en la población. Una mutación es una alteración que es heredable. ¿Ok? Es prácticamente un evento aislado, presencia de uno más alelos en un gen. Entonces, más o menos el polimorfismo y la mutación tienen sus similaridades, pero al mismo tiempo una es consecuencia de la otra. El polimorfismo se genera por una mutación,
¿no? Entonces yo no creo que haya mucha diferencia entre ambas. En realidad una aparece después que la otra. Ahora, hay mutaciones que no necesariamente te van a llevar al polimorfismo. Por ejemplo, una mutación que genere una proteína que funcione mal con respecto al ciclo celular puede desencadenar en un pobre crecimiento y desarrollo del organismo. Entonces ese organismo no se va a reproducir, por lo tanto no puede ser heredable, porque simplemente no va a llegar a desarrollarse completamente, ¿no? Entonces, la mutación es un evento en el que tú tienes simplemente el cambio, ¿sí?, de secuencia o de nucleótidos y ya, eso es. El polimorfismo es una mutación que, digamos, logró sobrevivir y establecerse en la especie, ¿sí? Entonces, el polimorfismo se originó por una mutación, pero fue seleccionada para quedarse en la especie. Ahora, ¿toda mutación es un polimorfismo? No, pero todo polimorfismo sí comenzó como una mutación original. ¿Ya? Ahora, en medicina, cualquier cambio de ADN ya no se le llama actualmente mutación, sino se le llama variante. ¿Por qué? Porque usualmente la mutación venía cargada de una connotación negativa, ¿no? Ocurrió una mutación, no necesariamente. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar pues, de las variantes o de las cepas del virus que causa el COVID, ¿no? La cepa omega, la cepa delta. ¿A qué se refiere? A que su material genético ha mutado en cuanto a las bases. Y esa mutación de bases les ha permitido generar proteínas que vuelven a la cepa más virulenta o le vuelve a la cepa más atenuada o permite que la cepa sobreviva más tiempo dentro del organismo, ¿sí? Entonces a eso se refieren esas mutaciones que ahora se denominan variantes. Bien chicos, entonces hasta ahora hemos visto los tipos de mutaciones. Mutaciones a gran escala que involucran pedazos enteros de cromosomas o cromosomas enteros, y mutaciones a pequeña escala en las cuales vemos cambios en las bases que ya hemos estudiado. Ahora, ¿qué cosa es lo que lleva a la presencia o a que aparezcan mutaciones? Hemos hablado de las mutaciones, pero no hemos hablado de qué cosa es lo que lleva o causa las mutaciones. Entonces, ¿cómo se le llama el proceso por el cual aparecen las mutaciones en un organismo? Mutagénesis. Como yo les dije, mutación venía cargada de una connotación negativa, ¿no? Pero en realidad la mutación es simplemente un cambio, ¿sí? Un cambio que ocurre en la secuencia genética. Listo, ahí nomás. Ahora, si ese cambio es para beneficio o para perjuicio de la especie, solamente el tiempo y el ambiente lo dirán. ¿Ya? Es más, en cambio, la mutagénesis es un proceso que es necesario, ¿sí? Es necesario para que la especie sobreviva. Porque imagínate una especie que no genera el cambio. En el momento que cambie el ambiente, la especie continúa con sus mismas características y puede ya no adaptarse. Y si no se adapta, entonces se extingue, ¿no es cierto? Entonces lo que se necesita es que haya un proceso que pueda generar ese cambio. Ese proceso de cambio se llama mutagénesis. Y es lo que ha ayudado a que las especies evolucionen. ¿Cuántos tipos de mutagénesis existen? Dos tipos. Las espontáneas, como su nombre lo dice, se produce de forma natural. En el proceso mismo, por ejemplo, de la replicación del ADN, ocurren errores, ¿no? Y la mutagénesis inducida. La inducida se refiere a la presencia de, no del proceso mismo de replicación o de reparación del ADN, no. Se refiere a la presencia de agentes externos, sean estos físicos, químicos o biológicos, que propositalmente cambian la secuencia del ADN. ¿Sí? Vamos a ver primero las mutagénesis espontáneas. Son mutaciones que ocurren de manera natural, producidas por factores endógenos, o sea, dentro de los propios procesos biológicos, no por presencia de agentes químicos y físicos, por errores, por ejemplo, en la replicación, ¿sí? Lesiones espontáneas del ADN, procesos de microbiología, procesos que ya explicaremos ahorita. ¿Okay?
primero que vamos a ver son los errores en la ADN polimerasa. La ADN polimerasa, recuerda que es un muy grande proceso de replicación del ADN que vimos en la primera clase. Entonces, ¿qué ocurriría si al momento que la polimerasa incorpora un nucleótido, lo hace pero de manera equivocada? Usualmente la polimerasa tiene que sintetizar unos 1000 nucleótidos y ella misma va a regresar y verificar que todos los nucleótidos estén correctamente insertados. ¿Cómo ella detecta que hay un nucleótido incorrectamente insertado? Porque el nucleótido no va a formar los pares de bases correspondientes y va a generar algún tipo de deformación en la doble hélice. Entonces, la polimerasa detecta eso y repara ese error. Puede ocurrir. ¿Ya? Algunas polimerasas tienen una tasa de error muy baja, hay otras que tienen tasas de error más altas. Entonces, ¿qué pasa si a pesar de esa verificación, ¿sí?, algún error se le pasa a la polimerasa? Entonces, ese error podría ocurrir en la región no codificante o sí codificante, que no. Codificante. También tiene que ver si ocurre en la replicación de células que son somáticas o células que son germinales. Eso sí lo recuerdo. Las células somáticas y germinales. ¿Qué cosas son las células germinales? Las células germinales son las células que están destinadas a qué? A la reproducción, exactamente. Se lo quedó al espermatozoide, al óvulo. ¿Y las somáticas qué son? ¿Las células somáticas qué son? Las células que constituyen el resto del cuerpo que no tienen que ver con generación de nuevos celos. ¿Sí? Entonces tú podrías tener, por ejemplo, una mutación en la piel y si no es corregida te va a causar algún tipo de desorden, una despigmentación o un proceso de esos verrugas, ¿no? El cáncer es un proceso en el cual tú no tienes una célula, tienes un conjunto de células que ya ha perdido la capacidad de reproducirse y obedecer a las señales químicas del cuerpo. Sí, no es una mutación, son varias mutaciones a nivel de varios genes en cáncer. ¿Sí? Y va a depender también del tipo de tejido, porque tú puedes tener cáncer en la piel o puedes tener cáncer en el páncreas, son diferentes los genes en ciertos lados. Pero el efecto es el mismo, el fenotipo es el mismo. ¿Cuál es? La reproducción, proliferación indiscriminada, ¿no? No. El cáncer puede tener varios tipos puede ser cáncer inducido por exposición a agentes como por ejemplo el humo de los cigarros. No puede ser espontáneo. Pero hay cánceres que sí son espontáneos. Entonces, el cáncer en realidad agrupa a un conjunto de causas, un conjunto de tejidos. Por eso dicen, las farmacéuticas no quieren encontrar una cura para el cáncer. No es que no quieren, lo que pasa es que cada cáncer tiene sus propias características. Y lo que sirve para un cáncer o para tratar un cáncer no te va a servir para el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cánceres como la leucemia que dependen de una fuente de aminoácidos, de asparagina, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Hay tratamientos para tratar la leucemia, para combatirla y eventualmente curar, en la cual tú ingresas, tú inoculas una enzima que descompone asparagina. Entonces matas de hambre a la leucemia. Pero si tuvieras un cáncer de páncreas, el páncreas no requiere leucina de la corriente sanguínea, ella misma lo produce. Entonces no importa si yo trato el cáncer de páncreas con lo mismo que yo trato la leucemia, no le va a hacer nada. ¿Sí? Porque su fisiología es diferente. Sus genes mutados son diferentes, pero sí hay mutación. De hecho que hay, sí hay. Si es espontánea o inducida, no se sabe, pero de que hay mutaciones, sí hay mutaciones. En eso sí estamos en lo correcto. ¿Ya? En el cáncer vamos a tener mutaciones que van a llevar a esas características. Claro, y eso sería uno de los efectos ya últimos de errores no corregidos en la polimerasa de la mutación. En el caso del vitíligo. En el caso del vitíligo, hasta donde yo sé, es una reacción autoinmune. Una reacción autoinmune es cuando, para eso tenemos que ir como a la historia, ¿no? Cuando el sistema inmune se está desarrollando, el sistema inmune tiene que aprender, literalmente tiene que aprender qué cosa es moléculas del cuerpo, qué cosas son moléculas extrañas. De esa manera va a reconocer si hay un patógeno o si lo que está ocurriendo está dentro de los parámetros. Entonces, por ejemplo,
El sistema inmune tiene que reconocer que la albúmina, que es una proteína producida por el hígado, no proviene de un patógeno. Y es una proteína grande que se encuentra en la corriente sanguínea. El sistema inmune tiene que aprender que el anticuerpo es una molécula propia. Entonces no puede iniciar una respuesta inmune contra eso. Pero el sistema inmune al mismo tiempo, que aprende todo eso, ¿sí? En algún momento aprende que ciertas sustancias sí son patógenas, entonces inicia una respuesta inmune. El problema es cuando el sistema inmune no aprende bien que algunas moléculas grandes que son producidas por el cuerpo son del cuerpo. Entonces ahí comienza a detectar, por ejemplo, a la melanina, al pigmento melanina lo comienza a detectar como algo extraño. Entonces dice, ¿quién produce la melanina? El melanocito. Entonces comienza a atacar los melanocitos y comienza a destruir los melanocitos. Entonces lentamente esa área de la piel va a tener melanocitos destruidos. En consecuencia no vas a tener pigmentación. Entonces aumenta porque gradualmente va destruyendo los melanocitos de esa área. ¿Sí? Hasta que en algún momento, claro, eso no son datos que se sabe actualmente, eso se está descubriendo recién. Deja de ocurrir o puede continuar. Entonces, en algunos casos, el vitíligo continúa. ¿Y se expande? Se expande exactamente, ¿no? La desventaja que tienes. Sí, supuestamente lo de Michael Jackson era que él estaba con vitíligo. ¿Por qué? Porque el vitíligo suele ser más común en la raza negra, ¿sí? Las personas que tienen ascendencia negra. Entonces, lo de Michael Jackson era que él sí comenzó a observar que su vitíligo se estaba expandiendo. Por ser una figura pública y todo eso, decidió aislarse y acelerar el proceso para blanquearse. Entonces ahí lo critican de que era racista y todo. No es que fuera racista, es que... Claro, imagínense a la estrella del pop apareciendo todo manchado. Estéticamente no iba a ser lo mejor para él. Entonces él decidió acelerar el proceso y aparecer blanco de un momento a otro, ¿no? Muchos dicen que era racismo, pero si hay típico que te queda, ¿no? Y con toda la plata que tenía. Pero, ¿de dónde viene toda esa cuestión de una reacción autoinmune? ¿No? Claro, en ese caso, pero en el caso del vitíligo no se sabe si hay una mutación. Puede ser que sí haya una mutación, pero eso está en discusión. ¿Cuál es la otra causa de las mutaciones espontáneas? Bueno, la primera causa ya hemos visto, errores en la polimerasa. Segundo, tautomería. ¿Qué se refiere a tautomería? Tautomería se refiere a que tienes una molécula en la cual tienes hidrógenos. Así, hidrógenos que están como unidos a átomos que están como más externos. Y luego, este hidrógeno, como tiene un enlace bien débil con el hidrógeno de aquí, puede elegir estar en este hidrógeno o estar en este. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este hidrógeno salta para este hidrógeno salta para este hidrógeno. ¿Sí? El problema es que cuando el hidrógeno salta o cambia de posición, cambia los puentes de hidrógeno. Entonces, esa tautomería ocurre espontáneamente, lo cual puede llevar a la generación de puentes de hidrógeno que van a causar que esta adenina, por ejemplo, en vez de emparejarse con una timina, ahora se empareje con una guanina, por decirlo, con una citosina. ¿Sí? Entonces vas a crear pares incorrectos debido al posicionamiento incorrecto de los hidrógenos. ¿Por qué? Por los efectos de tautomería. Tautomería, ¿qué es? Cambiar de posición al hidrógeno en la molécula. ¿Sí? Entonces observa, ocurre también en el caso de la citosina. En la citosina tú tienes un NH2 y el hidrógeno decide cambiar de posición para este nitrógeno que está aquí abajo. Entonces pasas de una forma amino a una forma imino. ¿Sí? A una forma imino. Sería un grupo funcional, ¿no? CNH. ¿Okay? Ocurre lo mismo con las otras bases. Con la guanina, por ejemplo, efecto de tautomería, ¿sí? Pasas este hidrógeno ahora formar un OH aquí. En la timina, tú pasas este NH, este hidrógeno, de nuevo vas a formar un OH aquí. ¿Cuál es la consecuencia de todos estos? Los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno ahora van a tener una configuración diferente. En consecuencia, esas bases ya no van a formar los pares de bases que nosotros conocemos, adenina con titina y guanina citosina. Ahora van a estar cambiados. ¿Sí? Eso va a llevar a que al momento que se replique la célula, tenga que emparejarse con una base que ha sido tautomerizada, lo haga con la base incorrecta en otra cadena. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver ahorita, por ejemplo. Observa esto de aquí. Aparentemente
estándar. El apareamiento estándar se da entre citosina y guanina, todo bien. De nuevo lo que le pregunté en el examen, ¿no? ¿Cuántos puentes de hidrógeno? Ustedes saben que son 3 puentes de hidrógeno, estamos observando en líneas punteadas. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si yo cambio la posición de uno de los hidrógenos de aquí? Por ejemplo, este hidrógeno que está unido a este nitrógeno, la citosina lo cambio para este lado. Entonces, aquí yo ya no voy a poder formar puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el apareamiento anómalo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el cambio que ha ocurrido? El NH está igual que allá, pero el hidrógeno, este hidrógeno de aquí, se ha pasado por aquí. Ok, entonces este hidrógeno que estaba aquí se pasó por aquí, ¿ves? Es covalente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ya no se va a formar el par de bases citosina-guanina, ahora se va a formar ¿qué cosa? La citosina, que está en una forma diferente, imino, ahora solo va a poder formar pares de bases con quién? Con la adenina. Entonces vamos a formar un par de bases anómalas. ¿Qué pasa si esto ocurre durante la replicación? Entonces, al momento que se replica el ADN, ¿sí? Por ejemplo, durante la espermatogénesis, ¿sí? Dentro de las células, espermatozoides, ocurre este error y no es corregido, ¿sí? Lo que tú vas a tener es una citosina en una forma imino, emparejándose con una adenina. Ya mutaste a la proteína. Queda saber qué tipo de mutación va a ser, ¿no? Sin sentido, con cambio de sentido, conservativo o sinónimo, ¿sí? Eso es importante porque, por ejemplo, ustedes sabían que existe una enfermedad. Yo les voy a mostrar la importancia de entender esto, chicos. Yo lo voy a colocar aquí. La progeria Hutchinson-Gilford, ¿ya? Observen, esto es en personas. Este es el tipo de situación. Los oncolungas. Pero no es solamente de baja estatura. No es solamente de baja estatura, son personas que han más. Ya, esto de aquí sí lo. Ya, ahora sí. Ya, si observan eso. Si observan eso. Entonces, este tipo de síndrome se llama síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford. ¿Sí? Gilford, perdón. Son este tipo de pacientes, ¿no? Este tipo de pacientes. ¿Sí? No crecen mucho. Son bebés, son recién nacidos que no desarrollan. Recuerden características del ser vivo que vimos en biología, ¿no? Irritabilidad, homeostasis abiónica, que era crecimiento y desarrollo. Todos tienen que pasar por crecimiento y desarrollo. Estos de aquí no pasan por crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen una mutación en una proteína que le da forma al núcleo. Y esa proteína que le da forma al núcleo, que es la lámina, ¿ok? Está mutada, entonces ya no le da la forma correcta al núcleo. Durante la división celular, esa lámina participa en el rompimiento del núcleo para que los cromosomas puedan ser contactados por el uso cromático. Pero cuando se reorganiza la membrana nuclear, ya no lo hace de manera correcta, se pierde un poco de ADN, ¿sí? Y la forma también es incorrecta. Entonces, la mitosis en general no ocurre bien. Para el crecimiento y desarrollo, tú necesitas muchas series de mitosis. Justamente por eso tú creas biomasa y vas aumentando el tamaño y el peso. Pero si no hay mitosis, tú vas a tener defectos de crecimiento, que es lo que tienen estos de aquí, ¿no? Son chiquititos. Y además les afecta el tejido conectivo. ¿Y todo por qué? Por una mutación. Y esta enfermedad no es hereditaria. Es una mutación que ocurre espontáneamente, ¿no? Entonces ocurrió espontáneamente en la formación de las células sexuales y dio como resultado este síndrome, ¿no? Entonces, chicos, regresando a nuestra presentación, ¿de qué manera ocurre esta? Lo que le quería mostrar, chicos, lo que le quería mostrar era
causa. Entonces, si ustedes buscan un artículo al respecto, el artículo les va a mostrar cuál es la causa. Vamos a leer aquí, solamente para que ustedes entiendan. Es para entender la extensión, cómo una pequeña mutación puede causar tanto desastre. Ese tipo de personas tienen pronóstico de vida hasta los 14 años. Envejecen prematuramente, que pierden el ADN debido a que la lámina nuclear no se ensambla correctamente, se pierde ADN, se pierden funciones y lentamente la persona va envejeciendo. No, la mutagénesis es lo que lleva a la mutación. Ya, la mutagénesis es el proceso y la mutación es el resultado final en la estructura del ADN. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? El ADN, en vez de tener CGA y ahora tener TGA, ya eso es mutación. ¿Qué fue lo que llevó que se cambie de C a T? La doctomería o agentes químicos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Aquí dice causas de la progenie farmacéutica. No, las mutaciones son solamente, en este caso es una mutación con un efecto malo, digamos, ¿no? En segundo lugar se lo expresan menos. Hay una parte en la que hablaba aquí de la mutación a nivel del ADN. Entonces, esa mutación aquí dice la lámina E, lámina A, violencia autosómica. Ya, lean esta parte. Aquí dice la progenie infantil. Voy a aumentarle es importante esto de aquí. Ya. La progenie infantil es una enfermedad genética rara. Progenie infantil es el envejecimiento prematuro de los niños. ¿Sí? Herencia autosómica dominante, sí. Sin embargo, los casos típicamente son esporádicos y presentan mutaciones de novo. ¿Qué quiere decir de novo? De nuevo, que ocurren espontáneamente en cualquier momento. Lo que significa que la enfermedad no fue transmitida por sus progenitores. ¿Sí? Se dice, el ARN mensajero que contiene la información para la síntesis de la lámina C se forma por la transcripción de LMNA hasta el exón 10. Luego ocurre una mutación en la cual la lámina A ahora se va a transcribir hasta el exón 12. Recuerden los exones. Por eso es necesario saber los exones e intrones. Algunas mutaciones ocurren no necesariamente en la parte de los exones, sino en la parte de los intrones que sufren el splicing. Entonces alteran la secuencia de splicing y en vez de salir un intrón, se va de frente con todo el exón. Entonces tú tienes exón, intrón y exón totalmente juntos y expresados en la proteína. Entonces esa es la proteína más grande. Por eso es necesario que sepamos la estructura del gen, sepamos los intrones, los exones, y eso obviamente puede ocurrir en animales también, ¿no? Entonces chicos, para regresar a nuestra presentación, ¿sí? Solamente quería mostrarles lo que es el impacto de tener esta mutación espontánea, ¿sí? Entonces, normalmente se cocina guanina, ocurre un proceso de tautomería en el cual este hidrógeno pasa a unirse a este nitrógeno. Ahora tú vas a formar fuentes de hidrógeno, ¿sí? Porque cambiamos la configuración de la citosina con la adenina, ¿ok? Y así tienes para el restante de las bases, ¿ok? Entonces, esta diapositiva la tienen que estudiar bien, ¿ya? Tautomería. Entonces, mira, ¿cómo ocurre el proceso? Tú tienes el ADN normal aquí, pero esta guanina aquí va a cambiar por tautomería para una forma enólica. Cuando cambie la guanina para una forma enólica, entonces mira, si tú tienes la guanina, ¿sí? La guanina de forma enol, ¿con quién tú estás apareando? La guanina con timina. Una guanina de forma enólica por tautomería ahora va a aparecer como una timina. Entonces, lo que yo espero ver en la animación es qué cosa.
Entonces tú tienes la guanina normalmente con citosina. Ok, el proceso de replicación del ADN viene la ligasa, separa cadenas, comienza la síntesis para cada una de las cadenas, pero la guanina está en forma enólica. Ya no va a formar su par de bases o no va a aceptar una citosina, no va a aceptar una timina. ¿Sí? Entonces la guanina acepta una timina. Mientras que la citosina que estaba en el otro lado normal acepta la guanina. Todo bien. Pero vas a tener que una de las cadenas hijas tiene una mutación aquí y esa mutación no va a ser respetada porque forman los pares de bases correctamente. Entonces no hay deformación en la cadena. ¿Sí? Entonces tienes guanina con timina porque la guanina está en forma enólica. Bien. En la primera generación tú vas a tener esto de aquí, una especie como de híbrido de guanina y timina, ¿no es cierto? Cosa que no debería tener. Recuerden que la guanina está en forma enólica. Aquí está todo bien, en la primera generación está todo bien. Pero luego, cuando tienes una siguiente replicación del ADN, ahora sí vas a perpetuar al momento que tú separes nuevamente estas dos cadenas en la siguiente replicación, esta G va a regresar a su forma enólica y va a emparejarse normalmente con una citosina. Mientras que la timina que se insertó en la mutación va a perpetuarse, ¿sí?, en esta célula de aquí. Entonces, lo que tú vas a tener esta célula mutada y esta célula normal, esta aquí normal y esta normal. ¿Sí? Entonces ya tienes una mutante después de 2 generaciones. ¿Sí? Ese es el efecto. Ahora, como yo te digo, una cosa es que ocurra una mutación, sea por la causa que fuere. La otra cosa es ver cuál es el impacto de esa mutación en la proteína. ¿Sí? ¿Cuál es el impacto de esa mutación en la proteína? Ok, ¿qué otra cosa? Podrían existir, yo les he dicho, errores en la polimerasa. La segunda causa es tautomería, cuando le cambias de posición al hidrógeno, llevando a un mal apareamiento de bases. Tercera causa son lesiones espontáneas en el ADN. O sea, dañas la estructura química sin querer. ¿De qué manera? Puede haber un proceso en el que, sin querer, ocurra una rotura entre la base y el azúcar. ¿Cómo se le llama al enlace que une a la base con el azúcar? Se le llama enlace glicosídico. N-glicosídico. ¿Okay? Entonces, rotura el enlace glicosídico entre la base nitrogenada y el azúcar. ¿No es cierto? Pierdes una purina. Entonces, si pierdes una purina, vas a tener un nucleótido sin base nitrogenada. ¿Sí? Desaminación, pérdida de los grupos amino. Si la citosina cambia uracilo. Puede ocurrir también que por algún motivo ocurra un proceso de desaminación. Entonces, la citosina en un grupo amino, ¿sí?, puede ocurrir que ahora tenga un oxígeno en vez de ese grupo amino transformándose en uracilo, ¿no? Entonces, la cuestión es, cuando ocurren este tipo de cambios o lesiones en el ADN, tú cambias las bases que están originalmente presentes. ¿Sí? Daño por oxidación. El metabolismo aeróbico produce radicales superóxido. Ahora, date cuenta que esto aquí podría parecer inducido, porque estamos hablando del proceso de determinación o oxidación, pero esa oxidación no proviene de un agente químico que tú has ingerido, como un alimento o como el cigarro, ¿no? Eso proviene de un proceso endógeno, del metabolismo propio. ¿Sí? Por eso es necesario la presencia de antioxidantes. Los antioxidantes justamente evitan que ocurra ¿qué es esto de aquí? Es un proceso de oxidación, si te das cuenta. ¿No es cierto? Porque le estoy agregando un oxígeno donde inicialmente había un grupo amino. Es un proceso de oxidación que lleva a una examinación, obviamente. Pero ese proceso de oxidación de dónde viene justamente la presencia de radicales libres, ¿no? Por eso, los radicales libres que se generan normalmente en el metabolismo pueden crear ese tipo de mutaciones o lesiones en el ADN. Bien. Otra fuente, también endógena para las mutaciones o mutagénesis espontáneas, son la presencia de transposones. Esos transposones son ADNs que evolutivamente hablando provenían de virus. Virus que insertaban su propio material genético en el material genético del huésped. Pero fueron perdiendo función, fueron perdiendo efectividad y quedaron solamente como material genético presentes dentro del genoma del huésped. Sin embargo, conservaban algunas características, como cuáles, literalmente, como la de salirse de una región e irse a insertarse en la otra. ¿Sí? Entonces, como se trasladaba y se colocaba en un lado, se les llamaba transposones.
e insertarse en otra región del cromosoma o de otro cromosoma. Bien, entonces hasta aquí hemos visto mutagénesis espontánea. ¿Qué ocurre con el otro tipo de mutagénesis? La mutagénesis inducida. Surge como consecuencia de la exposición a agentes mutagénicos. Ahora sí por agentes mutagénicos. ¿Qué agentes mutagénicos ustedes podrían pensar ahorita? La más común, ¿cuál es? El cigarro, ya, ok, ¿qué más? Ojo, si estoy hablando en comparación con el anterior sí tiene agentes químicos, pero son agentes químicos endógenos, ¿no es cierto? Por ejemplo, provenientes del metabolismo normal de las células. En este aquí no, en este aquí lo que tú ingieres ya es un mutágeno. El humo de los cigarros, ¿qué otra cosa? Los rayos ultravioleta, ¿qué más? Sí, el tinte bromuro de tidio, sí, eso es mutagénico, de por sí ya lo es. Los rayos X, exactamente, los rayos X, muy bien. ¿Qué otra cosa, chicos? Ustedes saben que hay gente que utiliza, por ejemplo, incienso. El incienso en sí, ya, ok, te genera un humo. Una o dos veces con incienso, todo bien, ¿no? Es como una o dos veces tomar su cervecita y no te pasa nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de clasificación. El problema viene si la sustancia es altamente carcinogénica o si la sustancia es bajamente carcinogénica, pero estás repetidamente expuesto a esa sustancia. Entonces, una o dos veces tener un incienso, normal. Pero si todos los días yo le estoy colocando incienso, lo que voy a estar respirando ya no es solamente aire puro, ahora va a ser aire con el humo del incienso. Es lo mismo que respirar un aire, respirar el humo del cigarro, ¿no es cierto? ¿Sí? Igualito si por ejemplo estás en un lugar que tiene muchas velas prendidas, si siempre estás en ese lugar, al momento que se combustiona la vela, la cera, se producen compuestos que se van acumulando y pueden llegar a ser potencialmente carcinogénicos, ¿no? Entonces, no es que una vez, porque te vas a la procesión del Señor de los Milagros y estás oliendo el palo santo, te va a dar cáncer, pero si todos los días comienzas a oler siempre lo mismo, estás aumentando las probabilidades de que te dé alto, ¿no es cierto? Lo mismo que con el humo del cigarro. Cualquier humo siempre va a tener compuestos que son lesivos, ¿no? Entonces, agentes mutagénicos dividimos en, ya hemos visto, químicos, ¿sí? Análogos de bases, el humo del cigarro, el humo de la vela, de los inciensos, agentes físicos, que son rayos ultravioleta, rayos X que mencionaron ahí, podría ser radiación gamma, podría ser radiación gamma también. Por ejemplo, ustedes sabían que los astronautas, cuando se van al espacio, ¿no? Ellos están expuestos a la radiación cósmica. Esa radiación cósmica, por eso ellos necesariamente, o sea, el traje no es solamente un traje para protegerlos del frío, porque están en el espacio, ¿no? Donde no hay atmósfera, está todo frío, obviamente. Ellos también reciben radiación proveniente del Sol. Y es una radiación que no ha sido filtrada, porque nosotros estamos súper a salvo aquí, por cierto, porque tenemos la capa de ozono. Nos filtra las radiaciones ultravioleta y aún así la radiación ultravioleta nos puede llegar a hacer daño. Imagínate no tener ese filtro de los rayos de los ozono, ¿no? Bien, mutágenos físicos, radiaciones ionizantes, no ionizantes, ultrasonidos, mutágenos biológicos, virus, bacterias, algunos virus, por ejemplo, el virus HPV, ¿no es cierto? Induce propositalmente mutaciones en el genoma. ¿Por qué al virus le interesa crear un cáncer? Porque el HPV puede generar cáncer, porque está creando más fábricas de sí mismo. Recuerda que el virus utiliza la célula como fábrica de más virus de sí mismo, ¿no es cierto? Entonces a él le conviene tener más células bajo su control. Entonces él genera el cáncer para él servirse a sí mismo, ¿no? Es súper inteligente el virus hacer eso, ¿no? Entonces hay virus que son carcinogénicos. Eso sería un mutágeno biológico, ¿no? Aquellos que cambian el ADN de su hospedador. No sé si ustedes, no sé si entra aquí, pero ustedes han visto que hay ejemplos de unos insectos que aún muertos caminan. De un hongo, ¿no es cierto? Pero en ese caso es diferente. En ese caso queda por demostrar, es el hongo el que está cambiando el ADN de las células que quedan, porque el insecto ya está muerto, porque ya es exoesqueleto. ¿Sí? O secreta sustancias que controlan el sistema motor del exoesqueleto para aún así hacerlo andar y que los lleve a nuevos lugares, ¿no? Pero dense cuenta como esa interacción
Es bien interesante, ¿no? Bien. Ok, ¿qué ejemplos nosotros tenemos de mutación por agentes químicos? Por ejemplo, sustancias químicas que estructuralmente son muy parecidas a las bases nitrogenadas. Por ejemplo, análogos de bases, como el 5-bromouracilo. Compuesto químico que me parece se podría encontrar en algunas sustancias pero no sabría decirles exactamente si pertenece a algún tipo de, por ejemplo, de pintura pero son sustancias que debemos tener en cuenta, ¿no? 5-bromouracilo, ¿no? Si es ingerido, lo que vas a tener es una inserción en vez de la timina. Y el problema es que, de nuevo, si tú tienes la inserción del 5-bromouracilo en vez de la timina, el 5-bromouracilo forma un par de bases. Inicialmente, el 5-bromouracilo es parecido a la timina, pero el 5-bromouracilo no forma un par de bases con la adenina, sino con una guanina. Entonces, estás induciendo la aparición de una guanina donde inicialmente había una adenina. ¿Sí? Entonces, la presencia de estos análogos de bases lleva a las mutaciones. ¿Qué otro tipo de mutaciones o mutagénesis química nosotros tenemos? Los agentes alquilantes. Alquilante quiere decir que agrega un grupo alquilo. El alquilo es un radical que proviene de los alcanos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, metilo, acetilo, ese tipo de cosas. Entonces, agentes que introducen grupos alquilo al ADN dando mutaciones. ¿Sí? Entonces, observemos aquí el tipo de mutación. Nosotros tenemos una guanina. Y luego viene una sustancia llamada metilsulfonato. Esta sustancia agrega a esta estructura grupos alquilo. ¿En dónde le agrega? Mira, le agrega un grupo etilo a este oxígeno aquí, formando oxígeno etilguanina. El problema es que esta etilguanina ya no va a emparejarse con quién, con citosina, ahora se va a emparejar con timina. ¿Sí? Básicamente, la mayoría de las mutaciones alteran los puentes de hidrógeno que se forman entre las bases. Esa sería una forma de resumirlo, ¿no? Entonces, claro, originas ya ahora en vez de GC, ahora tienes GT, y vas a través de las replicaciones sucesivas, vas a tener una transición del par CG a AT. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo nosotros tenemos? El ácido nitroso. El ácido nitroso lleva a la desaminación. Quiere decir que tú le vas a quitar un grupo amino, por ejemplo, a la citosina. Sí, lo vas a transformar en un ácido. El problema es que citosina empareja con guanina. Pero si yo, mediante este proceso de desaminación, lo transformo en uracilo, ahora el uracilo ya no te va a emparejar más con guanina. El uracilo espontáneamente va a emparejarse con adenina, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces tienes caso de hidroxilación. La citosina tiene esa estructura. Ahora yo la voy a hidroxilar con la presencia de hidroxilamina, ¿no? Esta sustancia de aquí es un mutágeno químico que hidroxila sustancias. O sea, va a cambiar el NH2 por un N unido a un oxidrilo. El problema, de nuevo, es que tú cambias los pares de bases que se forman entre las bases. Los puentes de hidrógeno, perdón, que se forman entre las bases. Entonces, en vez de tener citosina o guanina, que era originalmente, si lo tienes, vas a cambiar para hidroxilamino-citosina, que ahora solamente forman dos puentes de hidrógeno con adenina. Entonces vas a transicionar, ¿no? En la siguiente replicación esta adenina va a incorporar una timina y desde aquí sí va a continuar incorporando, va a continuar incorporando adeninas, obviamente. Transicionas de CG a un par de bases TA. Bien. ¿Qué otro tipo de mutágeno químico nosotros tenemos? Los agentes intercalantes. Yo les había explicado que el ADN tiene una regla. La regla es que tú solamente puedes emparejar la doble cadena del ADN, tú solamente puedes emparejar, lo habíamos visto, ¿no? Tenemos así. Tú solamente puedes colocar una purina una pirimidina con una purina.
¿No es cierto? Ya. O sea, en total solamente voy a colocar 3 anillos. ¿Sí? Si tú colocabas 2 pirimidinas juntas, no ibas a tener espacio suficiente, ¿no? No ibas a tener espacio suficiente, no se iba a formar potidro. Y si colocabas las 2 purinas juntas, lo que ibas a tener es prácticamente un choque entre las 2 purinas. Lo ideal es siempre tener o una pirimidina con una purina o una purina con una pirimidina. O sea, 3 anillos. ¿Cuál es el problema de algunas sustancias? Algunas sustancias tienen justamente en su estructura 3 anillos y son utilizadas en investigación para poder visualizar el ADN o para estudiar otro tipo de cosas. Estas sustancias que tienen 3 anillos, por tener 3 anillos, pueden intercalarse entre las bases normales. ¿Sí? Entonces, las bases nitrogenadas que están presentes aquí en el azul pueden intercalar o aceptar entre ellas estas estructuras como la proflavina o el naranja de acrilina. El hecho es que cuando tú insertas estas, observa cómo estas tienen 3 anillos también, ¿no? Entonces se intercalan espontáneamente, van a encontrar afinidad por 3 anillos encima, 3 anillos abajo, van a encontrar afinidad y se van a insertar entre esas pares de bases, llevando a deformaciones en el ADN. ¿Sí? Y son esas deformaciones en el ADN las que puede llevar a qué cosa? A deleciones. ¿Qué lleva a deleciones? Si la estructura de ADN es estable, teniendo sus pares de bases normales, al momento que tú lo insertas en gran cantidad, ¿no? Un gen intercalante aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, lo que estás haciendo es debilitar la estructura, la vuelve más débil. Si la vuelves más débil, se rompe, ¿no? Cuando vayas a realizar el proceso de replicación, transcripción, lo que fuere, vas a romper, ¿no es cierto? Entonces vas a llevar a qué cosa? A la pérdida de fragmentos o de lesiones. ¿Por qué? Porque la estás debilitando. ¿Cómo la debilitas? Por la presencia de agentes intercambiantes que espontáneamente tienen afinidad por colocarse entre los pares de bases. Date cuenta cómo esa doble hélice está un poquito deforme, ¿no? Está un poco chueca. Indicando que la estructura se está debilitando. ¿Qué otro tipo de agente mutaje nosotros tenemos? Para mutagénesis inducida, agente físico, que es la luz ultravioleta. En una secuencia de ADN normal, cuando tú tienes 2 timinas, las 2 bases nitrogenadas timinas guardan un espacio, una distancia correcta. Pero, ¿qué ocurre cuando les cae luz ultravioleta de manera intensa? Estas 2 timinas, las 2 bases nitrogenadas, se juntan, y cuando se juntan, forman enlace covalente, lo cual no debería ocurrir, ¿sí? Porque la interacción entre una base y la siguiente base no debe existir, sino que están colocadas ahí juntas, pero no existe cualquier tipo de interacción. La interacción que tiene que existir es entre esta timina y la otra base que está frente a la otra cadena que está discutiendo por aquí, ¿sí? Pero entre estas dos, si te das cuenta, se acercan y forman una especie como de enlace covalente. En ese caso, lo que tú tienes es un dímero de timina, ¿ok? Bases de timina se acercan y forman enlaces covalentes entre ellas. No debería ocurrir eso. El problema es que a nivel de cadena tú observas una pequeña deformación justamente por la formación del dímero de timina. ¿Ok? Es como tú estás juntando forzadamente las timinas, porque la luz ultravioleta estimuló la formación de enlaces covalentes entre estas 2 bases contiguas. El enlace fosfodiéster se dobla. De nuevo, si se está doblando, alterar la estructura lo puede llegar a romper, puede llegar a provocar una deleción. Si yo tengo este dímero de timina aquí, más adelante tengo otro dímero de timina, probablemente se va a romper aquí y vas a perder este fragmento. ¿No es cierto? Entonces vas a estar alterando el ADN. Ahora, esto de aquí parece una historia de terror porque solamente parece que nos estamos dañando el ADN expuestos prácticamente a cualquier cosa, ¿no? Pero, al mismo tiempo, nosotros hemos evolucionado como especie un sistema que se encarga de identificar los errores presentes en el ADN, llamado mecanismos de reparación del ADN. Entonces, hablando exclusivamente de la formación de los dímeros de timina, existe ya un sistema que se encarga de verificar la presencia y corrección de estos dímeros de timina. Entonces, cuando la luz ultravioleta, por ejemplo, impacta sobre un ADN, forma los dímeros de timina, inmediatamente la misma luz ultravioleta activa, ¿sí?, una enzima. Esta enzima va a ser la responsable por buscar estos dímeros de timina. Y esta enzima sabe que con la luz ultravioleta
que la está activando ella, va a ocurrir necesariamente la presencia de dímeros cuando se pone a trabajar. ¿Sí? Encuentra los dímeros de timina, rompe los enlaces covalentes y destruye ese pequeño doblez en el ADN. Lo vuelve recto nuevamente, destruyó el dímero, deshizo el dímero de timina y corrige el error. ¿Okay? ¿Cómo se le llama a esa enzima? DNA fotoliasa. ¿Sí? Fotoliasa. Liasa es un tipo de enzima que rompe enlaces covalentes. ¿Okay? ¿Qué otro tipo de reparación existe? Una reparación es la reparación puntual de una base nitrogenada. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre cuando tienes un daño en el cual las bases no necesariamente forman el nivel de timina, sino en una base tienes una alquilación, hidroxilación, entonces tienes una secuencia de bases que ha sido dañada. Entonces ahí tú no puedes andar reparando base por base. Lo mejor es retirar todo ese pedazo que está ya podrido y reemplazarlo con una nueva secuencia de nucleótidos recién saliditos, ¿no? Todos fresquitos, recién fabricados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Se retira un fragmento entero de ADN y se resintetiza el fragmento dañado. ¿Sí? Eso ocurre cuando tú tienes un daño en secuencias, ¿sí?, que han sido atacadas o han sido hidroxiladas o metiladas. ¿Ok? Remociones de bases, ¿sí?, causadas por la oxidación. La oxidación o alquilación en varias bases. Bien. Finalmente, chicos, vamos a ver lo que son enfermedades hereditarias y congénitas. ¿Alguien aquí sabría decirme cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cuál es la diferencia entre hereditario y congénito? Porque, de nuevo, nosotros utilizamos muchas cosas, muchos términos los utilizamos indistintamente. Dicen, el código genético que se encuentra en el núcleo, no, pero no, el código genético en realidad se encuentra en el ADN. Y no se encuentra sobre todo el ADN, no, solamente se encuentra en los CDS, pero los CDS vienen de la unión de dos exones. Entonces tenemos que hablar con propiedad. ¿Congénito es lo mismo que hereditario? No. ¿Qué cosa será congénito y qué cosa será hereditario? Es al revés. Me dice, ¿el hereditario es cuando se forma en el embarazo? No, el congénito es cuando se forma en el nacimiento, o sea, en el embarazo, ¿no? Y el hereditario es algo que ocurrió en un individuo y fue transmitido a la siguiente generación, a la siguiente generación, a la siguiente generación. Por ejemplo, la anemia hemofílica. Sí, hemofilia. Claro, la diabetes también podría ser una enfermedad hereditaria. No lo sé muy bien, ¿ya? Porque la diabetes, dependiendo del tipo que sea, por ejemplo, el tipo 1, tú ya naces con esa condición. ¿No es cierto? La tipo 1, ¿qué cosa es? Es el sistema inmune reaccionando contra tus células beta del páncreas. Date cuenta cómo la reacción autoinmune elimina células que producen algo, ¿no? En el vitíligo elimina las células que producen la melanina. En la diabetes, tipo 1 elimina las células que producen insulina, ¿no es cierto? O sea, como que ve algo que la célula produce y dicen, no, esto aquí, o sea, entra a un cortocircuito, ¿no? Y piensa que está mal, que en realidad está bien, pero se confunde, pues. Entonces comienza a eliminar las células que son las responsables de producir o insulina o melanina, ¿sí? Entonces, el hereditario es una condición que se transmite de generación en generación. Congénito es algo que ocurre al momento del nacimiento. Justamente esa es la diferencia que se ve aquí. ¿Sí? Una enfermedad genética o hereditaria heredada es aquella que es transmitida en las generaciones. Cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, hemofilia, daltonismo, síndrome de Down. ¿Sí? Ahora, una enfermedad congénita es una enfermedad que va a estar presente desde el nacimiento. ¿Sí? Se debe a un buen desarrollo del embarazo, porque la mujer, la embarazada, pues, consumía drogas, o se exponía, o qué sé yo, ¿no? Puede ser debido a infecciones, presencia de agentes químicos físicos
nutricionales, ¿no? Causas genéticas, por ejemplo, el labio leporino, el paladar hendido, ¿no? No es hereditario, eso es congénito, eso se genera durante la gestación, ¿sí? Entonces, una enfermedad hereditaria no siempre es congénita. ¿Por qué? Porque la enfermedad hereditaria es transmitida, pero va a depender siempre de la naturaleza de su transmisión. ¿Recuerdan ustedes cuando en genética mendeliana vieron la característica de los genes siendo alelos recesivos o dominantes? Entonces, esos alelos, ¿sí?, podrían ser alelos que determinen una enfermedad, pero pueden tener un modo de herencia recesivo. Entonces, si está en la presencia del alelo dominante, no se van a expresar, ¿sí? Una enfermedad genética no siempre es esta manera. ¿Ok? Entonces, chicos, debemos lo aprendido. ¿Dónde repercute más una mutación? ¿Ustedes creen? ¿En qué partes del genoma? ¿Hay posibilidad de saber en qué parte del genoma repercute más? ¿Qué haríamos nosotros para tratar de detectar una mutación? ¿Cómo nosotros detectaríamos una mutación para saber en qué parte ocurre? ¿Cómo podríamos nosotros detectar una mutación? Miren, hay un video que yo les voy a pasar. Justamente, me parece que es que lo tenemos ya programado para otra clase, pero aprovechando que hay tiempo. La intolerancia a la lactosa. Solo una pequeña cantidad de seres humanos viven así en la actualidad. No se ve. Pero desde el momento en que nuestra especie evolucionó hace unos 200.000 años, luego hace unos 10.000 años, la gente comenzó a domesticar animales para alimentarse, a vivir en asentamientos y a cultivar alimentos. Estos cambios culturales tuvieron un impacto biológico profundo en nuestra especie, y ustedes están por encontrarse con un ejemplo sorprendente. Tiene que ver con un alimento muy común. Me refiero a la leche, el principal ingrediente en algunas de nuestras cosas favoritas. Casi todos nosotros podemos digerirla cuando somos bebés, pero la historia de cómo muchos adultos la pueden usar como alimento es un caso de estudio fascinante, un estudio de la coevolución de la cultura y la biología humana. Todos los mamíferos bebés pueden digerir la leche. De hecho, la producción de leche para los bebés es un rasgo clave que distingue a los mamíferos de otros animales. El principal azúcar de la leche, la lactosa, no puede atravesar fácilmente la pared intestinal. Así que las células de aquí producen una enzima llamada lactasa, que descompone la lactosa en glucosa y galactosa. Estos azúcares más simples pueden ingresar al torrente sanguíneo donde se pueden usar como energía. Cuando los mamíferos jóvenes dejan de beber leche, casi todos ellos dejan de producir la lactasa, así que pierden la capacidad de digerir la leche. Se vuelven intolerantes a la lactosa. ¿Qué pasa normalmente cuando un mamífero adulto bebe leche? No es lindo. La lactosa pasa sin digerirse directamente por el intestino delgado hasta el intestino grueso. Aquí las bacterias comen el azúcar y pueden provocar calambres, gases y diarrea. Es una mala idea ofrecerle a un gato adulto un tazón
voluntario antes de la ingesta de lactosa. Luego de medir el nivel basal de glucosa, ahora me debo tomar 1 litro de leche. ¿Puede respirar mientras tanto? ¿Está bien? Si mi cuerpo sigue produciendo lactasa, la glucosa sanguínea se elevará. Luego de beber la leche, esto es lo que pasó. No hay lugar a dudas. Mi enzima de lactasa todavía funciona. ¿De dónde proviene su? Chicos, ¿se han dado cuenta qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No? Tú ingieres e inmediatamente esa leche, esa lactosa va a llegar al intestino delgado. Si tú produces la lactasa va a romper la lactosa en lo que es glucosa y galactosa, ¿no es cierto? La glucosa va a ser absorbida inmediatamente, pasa a la corriente sanguínea, aumentando tus niveles sanguíneos de glucosa, lo cual vas a observar ahí, ¿no? A lo largo de 40 minutos él ya absorbió y llegó a su pico de glucosa. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría en el caso de una persona que es lactasa intolerante a la lactosa? No se le vería. ¿Verías un aumento de la glucosa? No, verías una línea horizontal, ¿no es cierto? ¿Eso qué te indica? Que a pesar de que ha tomado, simplemente no tiene encima lactasa. Entonces, como no tiene encima lactasa, esa lactosa no puede ser absorbida. Como no es absorbida, no va a llegar nunca a la sangre, lo cual no va a aumentar el nivel de glucosa en la sangre, ¿ok? Eso presten atención. De Gran Bretaña por mi lado paterno, de Dinamarca a Holanda por mi lado materno, pero como del norte de Europa. Del norte de Europa, bien. Primero pueden ver que la mayoría de los europeos son lactasa persistentes. Mis antecedentes familiares tienen sentido. Solo en unas pocas regiones hay la mayoría de personas que son lactasa persistentes. En otras partes del mundo, pocos adultos digieren la lactosa fácilmente. ¿Qué tienen de diferente exactamente las personas que son lactasa persistentes? Para obtener una pista, los investigadores observaron el ADN. Primero compararon la parte del gen de lactasa que codifica la enzima en personas persistentes y no persistentes. No hallaron ningún cambio en el ADN que distinguiera los dos rasgos. Entonces, ¿qué podría explicar la diferencia? Sabemos que los genes, como la lactasa, están regulados, se encienden o se apagan, se activan o desactivan, gracias a otras partes del ADN que funcionan como interruptores. En búsqueda de una posible mutación en el interruptor de la lactasa, un equipo de investigadores identificó familias finlandesas que tenían miembros que eran lactasa persistentes, así como otros que no lo eran. El genetista estadístico John Terwilliger formó parte del equipo. Entonces observamos si compartían ADN en la región donde se encontraba el gen que sabíamos que afectaba el metabolismo de la lactosa. En el cromosoma 2, dentro y alrededor del gen de la lactasa, una cantidad de marcadores compartidos en el ADN le permitió a Terwilliger y a sus colegas centrarse en un algo. Me preguntaron, ¿por qué yo observo, por ejemplo, todos los niños pueden tomar la leche y no le pasa eso? Lo que pasa es que todos los mamíferos nos alimentamos con nuestro primer alimento, que es la leche. Algunas partes vamos a hablar de los seres humanos. Algunos seres humanos, cuando se vuelven adultos, bueno, la gran mayoría, cuando se vuelven adultos, ya obviamente durante el desarrollo dejas de alimentarte de leche y comienzas a alimentarte de otras cosas. Entonces, ¿para qué el cuerpo va a continuar produciendo lactasa si en tu desarrollo ya vas a dejar de usar la leche? Entonces se inactiva el gen de la lactasa, pero en algunas poblaciones ese gen de la lactasa continúa siendo activo aún en la adolescencia y adultez, lo cual, por ejemplo, a nosotros nos permite consumir leche y productos derivados de la leche aún siendo adultos, pero hay otras personas que no pueden consumir productos derivados de la leche siendo adultas porque su gen lactasa se ha inactivado. La pregunta del video es cómo estas poblaciones, o de dónde viene esta parte de la población humana que sí puede digerir la lactosa aún siendo adultos. Sí, eso es lo que está diciendo el video. ADN que probablemente contenía la mutación de la lactasa persistente. Hay una explicación para eso. Al comparar este segmento base por base, en personas persistentes y no persistentes, descubrieron la diferencia crítica en una base, una D en vez de una C en una posición no modificante. Date cuenta, aquí te está diciendo que hubo una mutación que llevó a la aparición de la lactasa persistente.
Pero te estoy diciendo, la mutación ocurrió ¿en dónde? En el gen codificante. No ha ocurrido en el gen codificante, ha ocurrido en una región no codificante. Y date cuenta cómo esa mutación llevó a la aparición de la persistencia de la lactasa. ¿Cómo así? Vamos a ver qué es lo que dice el video. Los investigadores habían hecho un descubrimiento importante. Habían encontrado una mutación que provoca la persistencia de la lactasa en finlandeses y en otros europeos. Todos los que son lactasa persistentes tienen esta mutación. Pensé que había una mutación y que eso sería todo. Así que fuimos a estudiar muestras de África. Y para sorpresa nuestra, hallamos que la mutación apenas existía. ¿Se estaba dando una mutación diferente en este continente? Una joven profesora, la genetista Sara Tishkov, viajó a varios países africanos para averiguarlo. Habíamos estudiado a Tanzania, Kenia y el Sudán y Etiopía, y así habíamos observado a un amplio rango de grupos, mayormente en África Oriental hasta este momento. En una población, los Masái, Tishkov y sus colegas encontraron una mutación para la lactasa persistente diferente de la hallada en los europeos. Las dos mutaciones habían surgido de manera independiente en dos poblaciones diferentes, en cada caso permitiendo que los adultos pudieran digerir la leche. Tishkov estaba más que conforme. Entusiasmada, emocionada. Ya saben, raramente, ¿verdad? Es tan inusual encontrar una variante que parece estar correlacionada con un rasgo tan interesante. ¿Qué tenían de especial los Masái y los antiguos europeos que pudiera explicar por qué cada uno evolucionó este rasgo de manera independiente? Ambos se dedicaban al pastoreo, gente que domesticaba animales para alimentarse. Les encantan las vacas, son muy posesivos con ellas, este es su sistema monetario, su riqueza está determinada por sus vacas, la cultura se centra en las vacas. La evolución de la persistencia de la lactasa fue impulsada por beber leche. De ser así, ¿podemos hallar evidencias del uso antiguo de la leche en estas culturas? En Bristol, Inglaterra, el químico orgánico Richard Evershed está examinando fragmentos de antiguas vasijas para averiguarlo. Estos parecen como vasijas para cocinar, como una antigua cacerola. Nosotros escogemos cerámicas de la parte superior del cuerpo de las vasijas, porque obviamente la grasa flota en la superficie del agua cuando se comienza el proceso de cocción. Evershed estudió la grasa atrapada en las vasijas de antiguos asentamientos en toda Europa y África para determinar si la leche estaba en el paleo menú. Es bastante asombroso pensar que tenemos en nuestras manos artefactos que se hicieron, que fueron usados por gente como nosotros. Para averiguar si estas vasijas habían contenido leche en algún momento, Evershed primero tuvo que encontrar un sello químico de la grasa de la leche. Comenzó analizando toda clase de grasa de animales contemporáneos. Vamos a las granjas, donde usan métodos tradicionales para la cría de animales en pastoreos lo más naturales posibles. Comparando la proporción de los isótopos de carbono en dos tipos de moléculas de la grasa, Evershed observó cómo las mediciones iban apareciendo. Me senté en mi escritorio con uno de mis estudiantes y mientras veíamos algunos datos, empezamos a detectar patrones en los datos. Agrupándose en una región estaba la grasa de los cerdos. En otra región estaba la grasa de los rumiantes como las vacas. Pero había más. Puedo recordar el momento tan claro como el agua cuando nos sentamos ahí. Estaban esos puntos que desaparecían de la gráfica. Era la grasa de la leche. Evershed tenía ahora una herramienta para buscar evidencias de leche en vasijas antiguas. Chicos, ¿qué es lo que ellos están haciendo aquí? Vamos a analizar el gráfico que ellos saben, ¿ya? Lo que ellos están haciendo es decir, ok, las dos poblaciones que tenían esta persistencia en la casa ancestralmente se dedicaban, o se dedican, en el caso de África, a criar vacas. Entonces, claramente hay una influencia, una dependencia de la vaca. La principal fuente de alimento te lo proporciona la vaca, ¿no es cierto? Entonces, es posible que el consumir leche haya generado, causado esta mutación para que ellos pudieran, aún de adultos, procesar la leche. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar los utensilios que los ancestros de estas poblaciones usaban y ver si en esos utensilios hay rastros de leche.
¿Qué arrastra la leche? La grasa de la leche. Pero primero tenía que determinar de qué manera vas a detectar esa grasa de la leche y diferenciarla de la grasa corporal. Entonces, si te das cuenta, al momento que muestra el gráfico aquí, vamos a ponerle aquí un ratito atrasado. Cuando nos sentamos ahí, estaban esos puntos que desaparecían de la gráfica. ¿Qué dice ahí? Dice Big Body Fat. ¿Sí? La señal que obtenía, lo digas en este cuadrante, corresponde a la grasa pero corporal del cerdo. Body Fat Cow, grasa corporal de la vaca. Y luego, ¿qué aparecía? Él logró ver que aparecían unos puntos fuera de la gráfica que él había colocado porque todavía no había bloqueado su punto. Era la grasa de la leche. Descubrió que estos puntos en estos intervalos de menos 30, menos 5, corresponden a la grasa de la leche. Quiere decir, eso lo realizó con animales, ¿no es cierto? Comparó leche, grasa corporal de vaca y grasa corporal de cerdo. ¿Qué toca hacer ahora? Agarrar la vasija esa, ponerla, extraer la grasa y ver dónde aparecen los puntos de grasa de esa vasija. ¿Sí? Eso es lo que tocaba hacer ahora y eso es lo que le estoy explicando ahí. Evershed tenía ahora una herramienta para buscar evidencias de leche en vasijas antiguas. Esperaba que los pequeños poros de las cerámicas hubieran preservado la grasa de la leche. Para averiguarlo, su equipo muele fragmentos de vasijas y los analiza por cromatografía de gases y espectrometría de masas, tal como lo habían hecho con las muestras de animales actuales. El trabajo detectivesco de Evershed había dado resultado. Justo donde había aparecido la grasa de la leche contemporánea, había datos ahora sobre las vasijas antiguas. Alguna vez habían contenido leche. Encontró señales de grasa de leche. Los asentamientos africanos de hace 7.000 a 5.000 años usaban productos lácteos. Y los restos de vasijas de Europa y de Oriente Medio demostraron el uso de la leche hace 9.000 años, el más antiguo jamás descubierto. Las fechas llegan casi hasta el principio de la civilización. Los genetistas pueden datar los orígenes de las mutaciones analizando el ADN. Notablemente, las fechas cuando las mutaciones de la persistencia de la lactasa de europeos y africanos se esparcieron por primera vez en las poblaciones concuerdan con las evidencias arqueológicas de cuando la gente comenzó a usar la leche en estas regiones. ¿Cómo el uso de los lácteos impulsó la propagación de las mutaciones de la lactasa persistente? Las mutaciones, claro, surgen al azar. Si antes que los humanos tuvieran animales lecheros surgió una mutación que mantuvo la producción de lactasa, esta se podría haber desvanecido de la población. Sin la presencia de la leche, no hay ninguna ventaja para la mutación. Pero si esa mutación existió cuando comenzamos a usar los lácteos, entonces podría haber aumentado su frecuencia en la población, porque ahora la persistencia de la lactasa ofrecía una ventaja selectiva. Yo hablé con Mark Thomas para averiguar qué tan poderosa era esa ventaja. Alucinantemente poderosa. Los cálculos la ubican entre un 5 a un 10%. Digamos que es un 5%. Lo que esto significa es que por cada 100 personas que hubieran sobrevivido sin este rasgo, 105 hubieran sobrevivido con este rasgo. Y multipliquen esto por unas pocas generaciones De generación para generación en generación. Ya saben qué tan rápido pasan las generaciones. ¿Y por qué? No sé, tengo algunas ideas. ¿Cuáles son tus ideas? Naturalmente, tenemos que comenzar primero con la información nutricional básica. La leche es muy rica en proteínas y en grasa. Las dos son buenas para nosotros. La proteína de la leche es de la más alta calidad. Es el único alimento del que tenemos conciencia que fue producido con la intención de ser consumido. Todos los otros alimentos en general quieren evitar ser consumidos, ya sea conscientemente o no. Eso es verdad, es verdad. La leche es un líquido relativamente no contaminado y entonces reduce la exposición a patógenos y parásitos. Tenemos estas poblaciones que se trasladan hacia el norte de Europa. Son principalmente no persistentes a la lactasa. Ahora imaginen que los cultivos fallan. Ahora se vuelven totalmente dependientes de la leche. Si están en una situación de hambruna, están en una situación cercana a la inanición y comen algo que les produce diarrea, seguramente van a morir. Y eso es exactamente lo que le va a pasar a esta gente porque no tiene nada más para comer y comen más y más alimentos efectivamente más tóxicos. Así que sospecho que ese es el momento en el cual se separó
exclusivamente de la leche. ¿Sí? Y aquellas poblaciones que se alimentaban de otro alimento que no fuera la leche, simplemente acababan teniendo intoxicaciones y se morían. Mientras que la leche le garantía la supervivencia a estas poblaciones. Entonces, como le garantía la supervivencia, le garantizaba la supervivencia, estas poblaciones comenzaron a desarrollar la persistencia de la lactosa para poder sobrevivir, ¿no? Esa fue la forma. Exacta de la persistencia de la lactasa aún se está debatiendo. Es claro que la naturaleza de esta selección fue inusual. Es un caso raro y poderoso de lo que se llama coevolución genética y cultural. Para comprender nuestra evolución biológica por completo, tenemos que también comprender nuestra evolución cultural, y eso significa que la historia humana es una historia coevolutiva, más genética y cultural que para ninguna otra especie sobre la Tierra.